Buen día, mi nombre es Gabriel Beluche y lo voy a hablar respecto a propagación de errores o propagación de la incertidumbre. Cuando nosotros realizamos una medida, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, este valor X, por muy preciso que sea nuestro instrumento, siempre va a haber un nivel de incertidumbre, un nivel de error, que sería nuestro delta X, que es este intervalo que tenemos que rodea al valor real. El valor real en verdad es imposible de conocer porque nuestros instrumentos de medida nunca son perfectamente precisos. Entonces, cuando nosotros utilizamos ese valor para calcular otro indirectamente mediante una función, ¿verdad? Esta incertidumbre va a producir otra incertidumbre acá en el valor que vamos a obtener. Y para calcular ese rango de incertidumbre, ese otro intervalo de incertidumbre, necesitamos utilizar la derivada, ya que esto nos da el pendiente de la función en ese intervalo. Como podemos apreciar, ¿verdad? Tenemos delta z, disculpen el símbolo distinto, y mediante la derivada obtenemos el rango de valores. Para una variable, aquí tenemos el ejemplo que usamos aquí para que se fuera más fácil de entender, dos variables y tres variables. Es simplemente una sumatoria de las derivadas por el delta de la variable. Aquí tenemos lo que ocurre cuando son dos variables, ¿verdad? Cuando ocurre que son dos variables, cada derivada parcial corresponde a la pendiente del plano en ese eje. Por ejemplo, para el eje X, pendiente del eje X, y aquí viene para el eje Y, pendiente del plano en el eje Y. Y aquí tenemos un ejemplo. Se desea calcular la densidad de una disolución utilizando un cilindro graduado. Se determina que hay 53 mililitros más o menos 0.1 mililitros de solución, la cual fue pesada en una balanza previamente tarada para el cilindro, arrojando un peso de 67.8 más o menos 0.1 gramos. Entonces colocamos los datos primero. Tenemos nuestra masa, 77 gramos, volumen 50 mililitros, delta M, delta de la masa 0.01 gramos y delta B 0.1 mililitros. Primero calculamos la densidad. Densidad, masa sobre volumen, se conoce hace tiempo. Cambiamos los valores, resolvemos y nos da 1.279, lo cual según nuestro cifra significativa se traduce en 1.28 gramos sobre mililitro. La propagación de error, aquí tenemos la fórmula general, ¿verdad? Delta z, o sea, nuestra propagación del resultado de la función en la derivada parcial del variable 1, variable x, más la derivada parcial, variable y, cada una multiplicada por su delta. Para la densidad, reemplazamos los valores para la densidad, o sea, delta de la densidad, o sea, la variación de la densidad, derivada parcial de la masa, derivada parcial de volumen por cada uno de sus deltas o su margen de error. Revisamos las derivadas parciales, aquí las tenemos ya resueltas. Es algo relativamente sencillo, son derivadas sencillas. Por ejemplo, aquí es la derivada de una constante, que aquí se explica por qué vale 1. Y aquí tenemos la derivada de una potencia. La constante igual queda valiendo, me queda este valor. Reemplazamos los valores obtenidos, o sea, el resultado de cada derivada, el resultado de la derivada parcial con respecto a masa y el resultado de la derivada parcial con respecto a volumen. Reemplazamos los valores y tenemos nuestro delta de volumen, o sea, nuestra variación de volumen, nuestro error de volumen. Y después tenemos el error relativo, que es el porcentaje de error, que sería nuestra delta, hasta la fórmula general, delta de la variable o error de la variable entre el total. Y aquí reemplazamos delta de la variable, que aquí lo tenemos, entre la densidad. Delta densidad, variación de densidad entre la densidad por 100.
Y aquí fácilmente lo calculamos, obteniendo como resultado nuestra densidad más el error relativo.